considerar el capítulo 10 de Génesis. El capítulo 10 de Génesis es de estos capítulos que cuando llegamos a él muchos los saltamos, porque es una genealogía con unos nombres difíciles de pronunciar, y cuando tú te planteas leer la Biblia en un año o leer la Biblia de seguido para ver qué te dice el Señor, pues llegas a este capítulo 10 y casi como que te lo saltas, ¿no? Pues nosotros, como estamos haciendo predicaciones expositivas, como estamos leyendo toda la Biblia, la estamos considerando toda la Biblia, no nos lo vamos a saltar. Entonces vamos a ver qué tiene el Señor que decirnos con este capítulo 10, que como digo, es un capítulo que se predica muy poquito. Yo realmente no he escuchado mucho acerca de este capítulo 10. Entonces, antes de empezar, me gustaría comentar cuando venía caminando hacia el local, cuando venía caminando hacia aquí esta mañana, esta preciosa mañana del mes de mayo, ya el último domingo de mayo, pues vas mirando cosas, vas observando. Yo creo que no hay mejor película, no hay película más bonita que observar que la propia calle y las personas, ¿no? O sea, se suele decir que la realidad supera la ficción, y yo pienso que es así, ¿no? Que la calle es una película, la vida son las películas, la vida es ver las vidas, ¿no? Y observábamos viniendo cómo un grupo de personas estaban en unas circunstancias quizás no las más deseables, y yo para mí no la desearía. Tenían una sandía enorme junto a una papelera, un basurero, tenían una sandía muy grande y de allí iban cogiendo sandía y iban comiendo. Bueno, bien. Y yo observando esto, pues comentando, decía, no sé cómo han llegado estas personas, porque eran personas ya mayores, eran ya personas de más de 40 seguramente. ¿Cómo han llegado a estas circunstancias, no? Seguro que a lo largo de su vida ha habido vínculos que han establecido ellos y otros que no los han establecido ellos, sino que ya les han llegado. Por ejemplo, ¿dónde nacieron? Es un vínculo que no eligieron ellos. ¿En qué familia nacieron? Tampoco lo eligieron ellos. Y así podemos seguir. ¿Qué lengua? ¿Era su lengua materna? Tampoco la eligieron. Y podemos seguir así diciendo, hay vínculos, hay uniones que no elegimos nosotros. Otras sí, otras las habrán elegido ellos. Habrán decidido establecer vínculos con personas, con grupos, que les han llevado a tomar decisiones, y esas decisiones los han llevado a esa situación que hoy están viviendo. Exactamente igual nos pasa a nosotros. Hay vínculos que no podemos evitar, que nos vienen dados, y hay vínculos que nosotros elegimos. Decidimos a qué club pertenecemos, decidimos qué carrera vamos a estudiar, decidimos quizás con quién nos vamos a casar, decidimos con quién vamos a salir, decidimos y establecemos vínculos. Establecemos vínculos en un momento, pero en ese momento que establecemos un vínculo, algo cambia. Algo cambia. Ahora, yo os voy a hablar de vínculos naturales, inamovibles, y otros que sí son cambiables, pero son naturales, y otros que son eternos, vínculos eternos. Y este capítulo nos presenta los vínculos naturales de estas personas, estas genealogías, y nosotros vamos a tocar otros vínculos que tratan estos temas, pero en el aspecto, en el plano eterno, sobrenatural, espiritual. Y vamos a ver qué cambia, ¿no? Porque es que en un momento en el que tú tomas una decisión y estableces un vínculo con Cristo, cambian tantas cosas, son innumerables las cosas que cambian. Pero te voy a decir más, incluso esos vínculos inamovibles en el plano natural también cambian en el espiritual. Y vamos a ver, vamos a coger 4 casos, 4 ejemplos que he cogido, pero podrían ser muchos más, son innumerables. Ahora vamos a leer el capítulo 10 y tener un poquito de paciencia, vamos a ir leyendo, yo iré introduciendo detalles, pero sobre todo tener paciencia por los nombres, a veces son difíciles de pronunciar. ¿Vale? ¿Me acompañáis? Capítulo 10 del libro de Génesis, verso 1. Dice,
Este es el relato de las familias, las genealogías, los linajes, o como dice en hebreo, los Toledot. La palabra es Toledot, como Toledo, terminado en TH. De Sem, Can y Jafet, los 3 hijos de Noé, a quienes les nacieron muchos hijos después del gran diluvio. ¿De qué vamos a hablar viendo este versículo? ¿De genealogías? Pues sí, pero no. Veréis que vamos a hablar del reparto de las naciones. Vamos a hablar de la tabla de las naciones y poquito a poco vamos a ir viendo por qué esto es así. O sea, es verdad que surgen de los descendientes de Noé, pero se van desarrollando y se van plasmando en naciones. Vamos a verlo. Vamos allá. Verso 2. Los descendientes de Jafet. ¿Quién era Jafet? El hijo menor, el más pequeño. Fueron Gomer, Magog, Madai, Javán. ¿Quiénes eran los descendientes de Javán? Los griegos. Tubal, Mesec y Tiras. Los descendientes de Gomer fueron Askenaz, Rifaz y Togarmá. Y los descendientes de Javán fueron Elisa, Tarsis. ¿Quiénes eran Tarsis? ¿Cuál era la zona de Tarsis? España, la península ibérica. Quitín y Rodanim. Los descendientes de ellos llegaron a ser los pueblos marineros, poblaron las costas. Los que se dispersaron por diversas tierras, eran viajeros. Cada uno identificado por su propio idioma, cada cual según su lengua, clan, familia e identidad nacional. Y aquí quiero que paremos un momento. ¿Quiénes eran estos descendientes de Jafet? Pues seguramente la mayoría de nosotros. Es decir, personas que se extendieron hacia el norte, se embarcaron, fueron marineros, poblaron las costas, es decir, todo lo que es Europa, América, parte de Asia, etcétera, etcétera. Los descendientes del hijo menor de Noé. Y lógicamente luego hubo infinidad de cruces y de mezclas, e incluso yo creo que la mezcla racial es buena, fortalece a la raza humana. Pero vamos a situarlos. Estos eran esas personas que poblaron Europa, el norte y América, los hijos de Jafet, el menor de Noé. Pero párate un momento en el último de los versículos y mira cómo termina este versículo 5. Identificado por su propio idioma, cada cual según su lengua, su clan, su familia e identidad nacional, porque hoy vamos a hablar de esas cosas. Están presentando desde el plano humano, desde el plano natural, la división de las naciones, de estos 3 hijos. Luego veremos qué ocurre en el plano espiritual. ¿Qué ocurre con la familia? ¿Qué ocurre con la nación? ¿Qué ocurre con la lengua, incluso? Con los gustos. Seguimos, verso 6. Los descendientes de Can. ¿Quién era Can? Can era el que descubrió la desnudez de su padre. Y como consecuencia, su hijo Canaán fue maldito por eso, ¿verdad? ¿Os acordáis, no? Del capítulo anterior. Dice, los descendientes de Can fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Ávila, Sabta, Rahama y Sabteca. Los descendientes de Rahama fueron Seba y Dedán. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico, poderoso de la tierra, ya que Nimrod fue el vigoroso, el mejor cazador del mundo. Su nombre llegó a ser proverbial, es decir, un hombre de renombre, un hombre poderoso. ¿Os acordáis del capítulo 6 de Génesis, cuando estábamos hablando de los Giborim? Giborim en hebreo significa nombre de hombre de renombre, hombre poderoso, hombre... Cuando habla aquí de cazador, era un cazador, no penséis que era cazador de palomas y de estorninos, no, era cazador de cabezas humanas. Era un hombre que ejercía su poder para someter a otros, sometía naciones, sometía pueblos, sometía familias. Era un hombre de renombre, un hombre poderoso. O sea, esa palabra cazador no es que tuviera solamente afición a la caza y licencia para ello, no, cazaba personas. Las sometía. La gente decía, este hombre es como Nimrod, este era el dicho, este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Verso 10, él construyó su reino en la tierra de Babilonia, o comenzó su reino Babel, en las ciudades de Babel, Erec, Acaz y Calne, en la tierra de Sinar.
Desde allí extendió su territorio a Asiria y construyó las ciudades de Nínive, Rehobot-ir, Cala y Resén, la gran ciudad situada entre Nínive y Cala. Bueno, estos son los descendientes de Cam. ¿Y qué vemos? Vemos a un personaje central que es Nimrod, o un Giborrín, un hombre de renombre, un hombre muy conocido, poderoso, con autoridad. Una persona que usaba y abusaba del resto de las personas por medio de su poder y se hizo célebre por eso. Eso siempre ha existido en la historia. Hoy hay personas de renombre muy conocidas que hacen uso y abuso de su poder. ¿Cierto? Esto no ha cambiado en la historia. Vale. Pero esa persona ejemplifica a la persona que se basa en su poder, que confía en su poder, que confía en sí mismo, que no confía en el poder de Dios, ni teme a Dios. Este es este tipo de persona, ¿no? Este Nimrod, este poderoso, este Giborrín, ¿no? Y dice que crea una ciudad que empieza siendo Babel, que luego se extenderá, será Babilonia. Y Babilonia está bien descrita en la Biblia. Si siguiéramos, nos iríamos hasta Apocalipsis y allí se describe cuál será su final en Apocalipsis 18. Esa Babilonia representaba que la arrogancia, el orgullo humano, ¿os acordáis? De Nabucodonosor, decía, oh, esto lo he construido yo, esto es mérito mío, un descendiente de Nimrod. Pero, ¿conocéis algún descendiente de Nimrod en vuestros días? Yo creo que sí. Hoy hay muchos Nimrod, orgullosos de sí mismos, que se valen por sí mismos, que no necesitan a Dios. ¿Verdad? Claro, que conocéis, como los conozco yo. Vamos a dar un pequeño salto, vamos a saltar, por ahorrarnos unos cuantos nombres, vamos a ir al verso 20. Luego si queréis los podéis leer en casa tranquilamente. Verso 20. Ellos, los descendientes de Cam, fueron los descendientes de Cam, identificados por clan, familia diríamos, idioma, territorio e identidad nacional. ¿Veis cómo no era tanto una genealogía como un reparto de naciones? El reparto de la tierra. ¿Hacia dónde fue Cam? Cam fue hacia el sur, fundamentalmente Arabia, África, Etiopía, etcétera, etcétera, toda África, o lo que es lo mismo, árabes y negros africanos. Por ahí van los tiros. Y como digo, esto no os lo toméis al pie de la letra porque luego ha habido muchas mezclas y muchas emigraciones, como la que estamos viviendo en nuestros días, una inmigración inmensa, ¿vale? Pero bueno, en líneas generales se extendieron hacia abajo, ¿vale? Y vamos a los descendientes de Sem, que quizás sean los que más nos interesan porque luego ya en el capítulo 11 nos vamos a centrar en esta rama, en la de Sem, los semitas, los hebreos, los judíos. Verso 21. También le nacieron hijos a Sem, el hermano mayor de Jafet. Sem fue antepasado de todos los descendientes de Heber. ¿Os suena la palabra Heber? Hebreo, Heber, ¿vale? De ahí viene. Los que se pasaron al otro lado. Lo que significa el nombre de Heber es aquellos que pasaron al otro lado. Los descendientes de Sem fueron Elam, Ashur, Arfaxad, Luz y Aram. Los descendientes de Aram fueron Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad fue el padre de Sala y Sala fue el padre de Heber. Heber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, que significa división, porque en sus días fue repartida la tierra. Porque durante su vida los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos según su idioma. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue el antepasado de Almodad. Selef, Azar, Mabet, Gera, Adorán, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Havila y Jobab. Todos ellos fueron descendientes de Joctán. El territorio que ocupaban se extendía desde Mesa hasta Sefar, en las montañas orientales. Verso 31. Ellos fueron los descendientes de Sem, identificados por clan, familia, idioma, lengua, territorio y nación. Estos se establecieron por la zona de Mesopotamia.
como vemos. Sem fue el padre de todos los hijos de Eber. Y verso 32 dice, conclusión. Esos son los clanes, familias, que descendieron de los hijos de Noé, ordenados por nación, de acuerdo con la línea de descendencia correspondiente. Todas las naciones de la tierra descendieron de esos clanes después del gran diluvio. Vemos cómo era una tabla de las naciones, ¿no? Una separación. Bueno, si fuéramos a profundizar en el texto más, y si os tomáis con paciencia y lo estudiáis a fondo, veréis que hay el número 7 y 70 se repite un montón de veces, haciendo sumas y multiplicaciones, porque tiene un significado, es el número completo, pero no vamos a entrar en eso, podríamos tener un estudio solamente para eso, no vamos a entrar ahí. A partir del capítulo siguiente, del capítulo 11, y tras el relato de Babel, Dios tomará un descendiente de Sem llamado Abraham, y a partir de ahí, por medio de Abraham, bendecirá a toda nación y a toda persona que deposita su fe y su confianza en Dios. Pero no hemos llegado ahí. Pero humanamente, las naciones, desde aquel tiempo, se están desarrollando, están tomando decisiones, llevan sus propios caminos y no consideran como nación a Dios. Las personas sí. Claro, ¿quién es el que no pierde de vista el desarrollo de las naciones? Dios. Dios ve cómo están funcionando esas naciones, aunque las naciones se van desarrollando como quieren. Ahora, ¿cómo puede cambiar una vida en un momento? Esa sería la pregunta para esta mañana. ¿Cómo puede ser que Dios intervenga en vínculos que son inamovibles, como mi familia, como mi nación, como mi gusto, como mi cultura? Por medio de Cristo. Cuando nosotros establecemos en un momento un vínculo con Cristo, todas estas cosas se alteran, porque las ponemos en el plano espiritual, en el plano sobrenatural. Lo que acabamos de leer es el plano humano, el plano natural. Pero Cristo dice, yo tengo poder y autoridad para transformar todo eso y que tú vivas de una forma diferente. Vamos a ir poco a poco. Vamos a tomar 4 aspectos solo, de los que han salido aquí, que eran familia, clan, es lo mismo, familia, clan, lengua o cultura, porque cuando hablamos de lengua a veces lo identificamos con el idioma, y aquí sí, en la traducción sí que es verdad que habla de idioma, pero hay otra cosa para la que sirve también la lengua, que es para el gusto, ¿no? Para, digamos, para saber cuáles son nuestros gustos. Y nos juntamos con personas porque nos gusta estar con ellas o porque son de nuestro mismo gusto. Leemos cosas de personas que piensan como nosotros, los escuchamos más. O sea, 4 aspectos. Como familia o clan, como lengua, como gusto, como cultura, como tierra y como nación. Y vamos a ver cómo altera todo esto nuestro vínculo con Cristo, un vínculo que establecemos en un momento determinado, cuando le decimos sí a Cristo. Primero, Cristo nos hace parte de una familia espiritual. ¿Tenemos una familia física? Sí. Pero cuando le decimos sí a Cristo, pasamos a formar parte de una familia espiritual. No estoy hablando de una congregación, no estoy hablando de una denominación, no estoy hablando de una iglesia, sino que estoy hablando de una familia en la fe, una familia en Cristo, una familia espiritual que va más allá de denominaciones, más allá de congregaciones y más allá de cualquier cosa humana. Es la familia de la fe. Cuando nosotros establecemos un vínculo con Cristo, pasamos a formar parte de esa familia. Ahora lo veremos. En segundo lugar, se convierte en nuestro maestro. Es lo que más nos gusta. Que Él nos hable,
que Él nos revele cosas. Es lo que más nos llena, más que cualquier otra cosa. Se convierte en nuestro maestro. Él es nuestra cultura. Aunque evidentemente vivimos en un entorno, no lo vamos a negar. Iremos poco a poco. En tercer lugar, nos convierte en ciudadanos de otro reino, que no es el de Felipe VI, aunque nosotros nos debemos a nuestras autoridades, pero nos convierte en ciudadanos de otro reino, que es el reino de los cielos. Eso dice Jesús. Fíjate, cuántas cosas cambian, ¿no?, cuando establecemos un vínculo con Jesús. Y en cuarto lugar, me gustaría hablar de que quien nos llama para ser de testimonio en todos estos ambientes, que por supuesto no nos vamos a salir de ellos. Vamos por el primero, vamos a ver qué pasa con la familia. Se habla mucho del efecto y en el tema de la familia se habla mucho, no sé si lo habéis leído, se habla mucho de lo que son las cadenas generacionales, de cómo el pecado afecta a los hijos y lo transmiten. Bueno, yo personalmente creo que las decisiones, las conductas de los padres, las conductas de los familiares afectan a los hijos. Lo creo firmemente. Pero no creo que un hijo tenga que pagar por los pecados de su padre, ni que su padre tenga que pagar por los pecados de su hijo. Es verdad que el Señor Jesús rompe esos círculos viciosos, repetitivos, que un padre o una madre puedan tener. Es decir, si un padre es alcohólico o tiene un problema de otro tipo, posiblemente sus hijos paguen las consecuencias también. Dolorosamente las van a pagar. O si un padre es violento o mentiroso o cualquier tipo de estas cosas. Y Cristo puede cambiar a esa persona y puede romper esos círculos. Eso es así. Ahora, el otro día veía un documental, no le voy a dar mucho pábulo porque no es así, pero había un doctor que trabajaba en una clínica y se dedicaba a la inseminación in vitro. Este hombre, y ya digo, lo que hacía este doctor era inseminar a las mujeres que querían ser inseminadas con su marido artificialmente, las inseminaba pero con su propia simiente. De manera que este hombre tiene como más de 50 hijos e hijas, en una zona más bien reducida de su país. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿Que el pecado de este hombre ha pasado a esas 50 personas y que son culpables y que van a pagar por lo que hizo su padre? No lo creo. No lo creo. Y mira que es una historia terrible. Terrible porque, claro, entre ellos podían establecer matrimonio sin saberlo, sin saber que son hermanastros. Pero es un caso verídico. Dice Ezequiel, en el capítulo 18, verso 20, dice: la persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Cristo tiene poder para cambiar una vida, la trayectoria de una vida. En el momento en que establecemos un vínculo con el Señor, cambian muchas cosas en nuestra vida y entre ellas es nuestro caminar. Lo veíamos el domingo pasado en lo que es el arrepentimiento y lo que es la conversión. Claro que el Señor cambia todo eso. El pecado es repetitivo. Del pecado no puedes esperar nada novedoso. El pecado es predecible. Cuando pecamos sabemos, podemos prever ya lo que nos va a ocurrir. Es un círculo vicioso. Pero con Cristo hay novedad de vida. Con Cristo hay cambio. Cuando nosotros nos vinculamos a Cristo, hay un cambio en nuestra vida. Eso no lo puedes esperar del pecado. El pecado te puede dar una satisfacción momentánea, temporal, insatisfactoria. Pero en Cristo hay novedad de vida, hay cambio, hay transformación de vida. Donde había cadenas, donde había esclavitud, donde había vicio, con el poder de Cristo desaparece. Si no es que no estamos vinculados a Cristo. Porque vincularnos a Cristo trae consecuencias, como vincularnos a otras cosas.
Si yo me apunto a un club de golf, me tendré que comprar mis palos, mis bolas, y me tendré que comprar los zapatos y tendré que ir a un club de golf. Pero si establezco vínculos con Cristo, eso va a traer unas consecuencias a mi vida. Es que va a haber cambios en mi vida. No voy a vivir como vivía antes. Y el Señor Jesús nos pone en su familia. Ya no somos criaturas de Dios, somos hijos e hijas de Dios. Y eso es lo que dice la Escritura. Nacemos de nuevo. Y el Señor nos pone dentro de su familia. Dice que somos herederos juntamente con Cristo. ¿Veis cómo ese aspecto de los vínculos, como ese de la familia, que era inamovible en lo natural, en lo humano es incambiable, en el plano sobrenatural, en el plano espiritual sí cambia? Y eso quiere decir que tengo que abandonar a mi familia, que no tengo que cuidar a mi familia, que no tengo que amar a mi familia para nada. No tiene nada que ver con eso. Es más, me tengo que ocupar con mayor celo y con mayor amor de mi familia. Pero hay una familia que está por encima, que es la familia que Dios me ha dado. Y que, como he dicho antes, no se ciñe a una congregación solo. El pueblo de Dios es mucho más amplio. Y yo tengo mucha vinculación y tengo mucha genética espiritual en mi vida que me une a esas personas, independientemente de la nación, independientemente de la raza, independientemente del idioma. Si yo estoy en Cristo, hay muchísimas personas en todos los países, en todas las razas y que hablan diferentes idiomas, que son mis hermanos en la fe. Fíjate, lo que no podíamos hacer en lo humano, en el plano natural, no podemos cambiar de familia. Dios, cuando toca nuestra vida, la transforma también en ese plano. Tienes una familia en la fe si estás en Cristo. Dice, aquí ya no hay ni griego, ni judío, ni escita. El primer aspecto es la familia. Dios me da una familia espiritual. Incontable. Los hijos de Abraham. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Como decía antes Eileen. Segundo punto, el discípulo de Cristo no comparte su maestro con el mundo. Tú no tienes el mismo maestro que el mundo. El mundo tiene sus propios maestros, tiene sus influencers. Pero tú no. Tu influencer es Cristo. O sea que culturalmente también has sido transformado. Tus gustos han sido transformados por Cristo si es que has establecido un vínculo con Él. Es decir, ¿qué significa tener comunión con Cristo? Que tengo cosas en común con Él. Y esto es muy importante, a veces la comunión la comparamos con el misticismo. ¿Cuántas horas estoy de rodillas orando? ¿Cuántas horas dedico a leer la Biblia? ¿Cuántas horas? No se trata de eso. La comunión con Dios es que tengo cosas en común con Cristo. Cada vez me parezco más a Él porque Él es mi maestro. Cada vez que Él me revela algo, cada vez que entiendo que algo viene de su parte, lo vivo y lo aprecio enormemente. Y eso cambia mi vida. No puede ser que esté escuchando no puede ser que yo diga que Cristo es mi maestro y que lo que me diga me entre por un oído y me salga por el otro. No sé si me estoy explicando bien. Si Cristo es mi maestro, no tengo el mismo maestro que el mundo. Vivo en esta nación, sí. ¿Vivo en esta cultura? Sí. ¿Llegarán los Sanfermines y estaré aquí? Sí, pero no quiere decir que yo me pueda evadir. No. Si estamos dentro de una cultura, estamos viviendo un tiempo difícil, estamos, bajo mi prisma, estamos viviendo en los últimos tiempos. Y nos quedan por ver cosas tremendas. Pero tú tendrás que verlo desde el plano de Cristo, desde el plano de tu maestro. ¿Eso quiere decir que te puedas abstraer de todo, no opinar y que vivas medio metro por encima del suelo? No estoy hablando de eso.
Estoy hablando de que nuestro maestro es Cristo, ¿no? Y es más, yo iría más allá. ¿Eso quiere decir que tenga que despreciar a los que no están en Cristo? No. Aunque no tengan la misma cultura, aunque no tengan mis mismos gustos, aunque no compartan mi maestro, pero no estoy llamado a despreciarlos, sino todo lo contrario, a considerar que ellos tienen la misma necesidad que yo tenía cuando no tenía a Cristo, y voy a intentar que lo conozcan. Fíjate cómo lo expresa el apóstol Pablo a Tito, al joven Tito, que era jovencísimo, como Timoteo. Dice el capítulo 3 de la epístola de Tito, capítulo 3, verso 3. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Me apunto. Yo era así, no sé tú, ¿verdad? Pero yo creo que todos podemos identificarnos con algunas de estas características culturales. Verso 4. Sin embargo, y aquí hay un sin embargo, las palabras sin embargo o pero en la Biblia son muy importantes, son de las más importantes. Cuando tú te encuentras en el Nuevo Testamento y lees un sin embargo o un pero, párate, porque es muy importante. O la palabra así que. Cuando tú encuentras la palabra así que en la Biblia, te está diciendo todo lo que te acabo de decir, significa que vas a hacer esto. Entonces tú cuando te estás leyendo una epístola y dices, sin embargo, dices, párate, porque lo que te viene ahora es importante. Cuando Dios nuestro Salvador, verso 4, perdón, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Bendito sea su nombre. Esto tiene que haber sucedido en nuestra vida si decimos que Cristo es nuestro Maestro. Es decir, ahora tenemos el Espíritu Santo de forma permanente guiándonos, consolándonos, hablándonos, guiándonos. Hoy precisamente se celebra en el ámbito cristiano la ascensión de Cristo, es decir, 40 días después de su resurrección. Pero Él nos dejó, se marchó, ya no podemos contar con Él, no. Nos dejó su Espíritu Santo en Pentecostés. Y ahora tenemos ese Maestro que solamente lo tienen de forma permanente las personas que están en Cristo. Por eso, ¿qué otra cosa ha cambiado en tu vida? Pues que no perteneces a la cultura de este mundo. Ahora perteneces a la cultura del Maestro. Ahora es Él el que te guía, es su Espíritu el que habita en ti. Es Él el que te guía, el que te enseña. Esto es totalmente imprescindible. Dice el verso 8, esta declaración, fíjate, dice, esta declaración es digna de confianza. Y quiero que insistas en estas enseñanzas, y eso es lo que estoy haciendo yo en esta mañana, insistir en estas enseñanzas, para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. No podemos despreciar a los que no están en esas circunstancias. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos, para toda lengua, raza y nación, color y cultura. ¿Vamos siguiendo? ¿Me seguís? Sí, ¿no? Amén. Vamos al tercer caso, la tercera cosa que cambia. El reino. ¿Pertenecemos al reino de España? Bueno, si vivimos aquí, pagamos los impuestos en España, en este reino, nos sometemos a sus autoridades y etcétera, etcétera. Somos del reino de España, estamos aquí.
pero más a más, ¿qué somos? Del reino de los cielos. Dice el Evangelio, cuando comienza el Evangelio, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ese es el mensaje del Evangelio, no hay otro. Dice, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, cuando nosotros nos vinculamos con Cristo en un momento, que puede ser hoy, ese momento puede ser ahora mismo, decirle, Señor, yo no te tenía en mi corazón. Yo quiero que tú gobiernes, yo quiero ser parte de tu reino. No quiero que pase ni un solo instante, no quiero que pase ni un momento más sin que pertenezca a tu reino. Ahora lo puedes hacer, si es que no lo has hecho. Y si lo has hecho, dale gracias a Dios, porque perteneces al reino de los cielos, un reino eterno. Un reino cuyas leyes son más exigentes que las de nuestro gobierno, ¿eh? ¿Por qué? Porque están basadas en el amor a Dios y el amor al prójimo. Su origen es divino, es eterno, es el origen de Dios. Ese es el reino de los cielos. Y además es Él quien lo gobierna. Si perteneces a ese reino, Él es tu rey espiritual. Luego está el que esté en la tierra. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Antes hemos leído en Tito que Él nos ha hecho justos a los ojos de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Pero fíjate aquí lo que dice, los injustos, ¿es que nosotros somos justos por nuestros méritos? No, somos justos porque Dios nos ve por medio de la sangre de Jesucristo. Y también, por eso, estamos en su reino. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no os equivoquéis, no os engañéis. Esta palabra de aquí que dice no erréis, es decir, no os engañéis. No estamos hablando de que la persona que está en el reino de los cielos, la persona que ha creído en Cristo, no peque jamás. Estamos hablando de que el pecado no lo tiene esclavizado, porque si el pecado lo tiene esclavizado, lógicamente no es esclavo de Cristo, es esclavo del pecado. Está bajo el reino de las tinieblas, no está en el reino de los cielos, no está en el reino de la luz. Y Cristo nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. O sea, ¿podemos pecar? Sí. ¿Pero somos esclavos del pecado? No. Porque Él nos ha liberado. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y esto es importantísimo entenderlo. Entonces dice aquí el apóstol Pablo en el verso 9. No erréis, no os equivoquéis, no os engañéis. No os mintáis a vosotros mismos. Y empieza una larga lista. Dice, ni los fornicarios, o sea, es decir, los que tienen relaciones sexuales de cualquier tipo, o con cualquiera, ni los idólatras, y cuando hablamos de idolatría no solamente de imágenes, podemos idolatrar el dinero, la apariencia física, podemos idolatrar muchas cosas. El corazón del hombre y de la mujer es una fábrica de ídolos. Podemos estar idolatrando nuestro aspecto, incluso nuestra ropa, nuestro dinero, nuestros hijos, nuestro padre, nuestra madre. Podemos idolatrar cualquier cosa que ocupe el lugar, de Dios en nuestro corazón. Bueno, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes. No quiere decir que no te tomes una copa de vino en la comida. Borrachos es borracho, que abusa del alcohol. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La lista es larga. La lista es larga. Verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No os engañéis. Dice, pero esto erais algunos, pero ahora ya no, porque habéis sido cambiados.
Pero la pregunta que tenemos que hacernos en este momento es, ¿he sido cambiado de verdad? ¿Estoy en ese reino de los cielos? Esta pregunta nos la tenemos que hacer todos los días nosotros para que nos sirva de guía, de estímulo, ¿no? Hay un tipo de persona religiosa que es la persona legalista. Cristo tuvo que hablar mucho con ellos y contra ellos, porque esta persona cree que los demás no merecen la gracia de Dios, que solamente la merecen ellos. Esto es horrible, es horrible. Los legalistas creen que los únicos que merecen la gracia son ellos, son exclusivistas. Los demás, todos los que no piensan exactamente igual que yo, no merecen la gracia de Dios. Error. La gracia de Dios está abierta a toda persona independientemente de su raza, de su lengua o de su nación. Es algo que está a la disposición de toda persona. Pero entendemos, ¿verdad?, el reino de los cielos. Somos ciudadanos de este reino. Eso también lo ha hecho el Señor, de forma sobrenatural. Y en cuarto lugar, el discípulo está llamado a ser de testimonio en su vida, con su vida. El pueblo judío, como hemos dicho antes, era el pueblo elegido, ¿verdad? Elegido por Dios, ¿para qué? Para dar testimonio al resto de las naciones de lo que era Dios, cómo pensaba Dios y de lo que esperaba Dios. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Presentar cómo es Dios, cómo vemos a Dios en su palabra, cómo vemos a Dios en Cristo, y qué espera y qué dijo Cristo y qué espera Él de toda persona, independientemente de su raza. Ahora, eso implica que ese pueblo elegido no tuvo adversidades, no tuvo problemas, no tuvo que sufrir el trato de Dios. No. El pueblo judío tuvo que sufrir el trato de Dios. Y cada vez que se alejaba de su Dios, Dios tenía que intervenir. O simplemente dejarlos que avanzaran por sus derroteros y esperar a que volvieran con las orejas gachas y pidiéndole y diciéndole a Dios, Dios nuestro, senos propicios, ayúdanos, no te olvides de nosotros. Y el Señor misericordiosamente volvía a recogerlos. O sea que ser parte de ese pueblo elegido de Dios, ser parte de ese reino de los cielos, no implica que Dios no tenga que trabajar en nuestras vidas, no tenga que tratarnos. En Gálatas capítulo 3 habla acerca de los verdaderos hijos de Abraham. ¿Quiénes son esos hijos de la fe? ¿Quiénes son esas personas que están presentando a Dios en este mundo? ¿Quiénes son los que se pueden decir hijos de la fe? ¿Verdad? Dice así que los verdaderos hijos de Abraham, verso 7 del capítulo 3 de Gálatas, dice, los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. No los que van a una iglesia o van a otra, no aquellos que se dicen que son así o son así, no. Los que tienen su fe, los que tienen su confianza puesta en Dios. Y esta es la clave. ¿Dónde tenemos puesta nuestra confianza? Verso 8. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia del Evangelio a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes, todos vosotros, sois uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecéis a Cristo, sois verdaderos hijos de Abraham. Sois sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham os pertenece a vosotros por el hecho de estar en Cristo. Esto no es algo que nos
permita vivir de cualquier manera. Esto no es algo que nos permita condenar a nadie que no sea hijo de la promesa. Esto es una responsabilidad. En primera instancia es una responsabilidad. Ser de testimonio con nuestras vidas, con nuestro ejemplo, con nuestra forma de caminar para las personas que no son de la fe de Cristo Jesús. Esto no es una carta blanca para hacer lo que nos dé la gana. Esto es una responsabilidad. Es que ahora vivimos como siervos en ese reino de los cielos y como consecuencia tenemos que ser de ejemplo, tenemos que ser de testimonio, testimonio de amor. ¿Para quién? ¿Para los que piensan como nosotros? ¿Para los que vienen a la iglesia? No, no. Para cualquier persona, de cualquier cultura, de cualquier raza, de cualquier nacionalidad, de cualquier tipo de pensamiento. Estos días estábamos hablando con una persona que, bueno, tiene implicaciones políticas y evidentemente no precisamente, bueno, ellos se confiesan ateos, pero bueno, la cuestión es que tienes que hablar con esas personas y tratarlas con amor, como al resto de las personas que vienen a la iglesia. Pues sí. ¿Pero eso quiere decir que compartan todo contigo? No. No. El discípulo de Cristo está llamado a ser de testimonio con su vida para toda persona, no para los que nos caen bien solamente. A veces no se trata solamente de sonreír y callar. A veces tenemos que dar testimonio y eso implica un rechazo. Cristo vino a deshacer la obra. ¿De quién? Del diablo. Eso dice la palabra, ¿no? En Juan. Él vino a deshacer las obras del diablo, a ponernos en su familia, a ser nuestro maestro por medio de su Espíritu Santo, a que vivamos como ciudadanos de un reino de los cielos y además de eso a que seamos de testimonio para el mundo donde vivimos. Mira cómo lo dice el Señor Jesús en el capítulo 8 de Juan, verso 31. Juan 8:31. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él. ¿A quiénes se lo dijo? A los que creyeron en Él. Vosotros sois verdaderamente mis discípulos si os mantenéis fieles a mis enseñanzas. Luego viene un versículo que se utiliza bastante frecuentemente, que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no podemos olvidar el 31. Para llegar a conocer la verdad, lo necesitamos a Él. Vosotros sois verdaderamente mis discípulos si os mantenéis fieles a mis enseñanzas. Y si nos mantenemos fieles a sus enseñanzas, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron aquellos religiosos. Nunca hemos sido esclavos de nadie. No, en el plano natural no. En el del pecado, en el espiritual, sí. Eso decían los fariseos, ¿verdad? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Bueno, anda que el pueblo judío no fue esclavo en Egipto. ¿Cómo que no? Y bueno, ¿a quién está hablando el Señor Jesús de ese tipo de esclavitud? Está hablando de la esclavitud al pecado. Os digo la verdad, Jesús contestó, porque ellos le dicen, ¿qué quieres decir con que nos hará libres la verdad? Y dice el Señor Jesús, os digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia. Ese era el primer punto, ¿verdad? Ser parte de la familia de Dios. Dice el Señor Jesús, un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí. Un hijo forma parte de la familia y para siempre. Y para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, vosotros seréis verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que sois descendientes de Abraham.
por la genealogía, pero aún así algunos de vosotros procuráis matarme. ¿Por qué? Porque no tenéis lugar para mi mensaje en vuestro corazón. No en vuestra mente, que en vuestra mente igual sí. Me podéis entender. Porque cuando les hablaba se sentían confrontados, lo entendían. Pero lo que no tenía era lugar en su corazón. Porque el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, si se queda en la azotea, si se queda en la mente, sirve de poco. Se trata de oírlo, entenderlo y llevarlo al corazón, estableciendo un vínculo con Él. Un vínculo con Cristo cambia otra serie de vínculos. Altera nuestra vida de inmediato. Porque no tenéis lugar para mi mensaje en vuestro corazón. Gracias a Dios que los que estamos aquí y muchos que oirán este mensaje más adelante tienen un vínculo, tienen una vinculación con Cristo firme y fiel. Y eso ha hecho que sus vidas hayan cambiado. Pero si no es así, es cuestión de un momento que tu vida cambie, que tus vínculos cambien. Yo os digo lo que vi cuando estaba con mi padre, pero vosotros seguís el consejo de vuestro padre. Nuestro padre es Abraham, declararon ellos. No, respondió Jesús. Pues si realmente fuerais hijos de Abraham, seguiríais su ejemplo. Seguiríais haciendo lo que él hizo, pero no es así. Hacéis, como dice más adelante, las obras de vuestro padre el diablo. Por lo tanto, familia, maestro, reino y testimonio. Tres cosas que el vínculo con Cristo tiene que cambiar sí o sí. Estamos en la familia de la fe, estamos en el reino de los cielos, somos testimonio para el mundo y además de eso tenemos unos gustos comunes con Cristo, porque es nuestro Maestro. Que el Señor os bendiga.